es una de las instalaciones gubernamentales más misteriosas de Estados Unidos. Si te pasas de la raya y hablas, irán por ti. ¿En verdad pueden desarrollar alguna actividad tan secreta en ese lugar? Creo que la respuesta es sí, por supuesto. Se cree que es el epicentro de los programas clandestinos que, básicamente, son de otro mundo. Dentro del complejo había 9 hangares, y dentro de cada uno había un platillo volador. Hay una serie muy compleja de túneles y niveles en toda el Área 51. Y si no solo hay alienígenas, y si hay algo, un secreto demasiado terrible para contarlo. Por más de medio siglo, se ha creído que el misterioso complejo del gobierno en el desierto de Nevada, conocido como Área 51, es el escondite de tecnología extraterrestre o un centro de entrenamiento para organizaciones de fuerzas especiales, como el 6º Equipo SEAL. Pero la verdad sobre el Área 51 podría ser más extraña de lo que se ha creído. Las respuestas serán reveladas en el episodio que verán hoy. El 20 de junio de 2019, el físico declarado y supuesto informante sobre ovnis, Bob Lazar, apareció en The Joe Rogan Experience, un podcast con más de 100 millones de oyentes. Aunque muchos en el gobierno desmintieron sus alegatos, la entrevista a Lazar no solo generó controversias, sino también un gran interés en sus afirmaciones de larga data sobre la instalación militar más misteriosa del mundo, el Área 51. Bob Lazar afirmó haber trabajado en el Área 51 con tecnologías extraterrestres recuperadas. Lo interesante de las afirmaciones de Lazar es que, si algo fue recuperado, es probable que el Área 51 haya participado. Se cree que es donde Estados Unidos desarrolla y pone a prueba muchas de sus tecnologías más avanzadas. Si bien la entrevista y otros documentales recientes han atraído la atención y el escrutinio de los medios hacia él, Bob Lazar alega que el ejército estadounidense usa el Área 51 para almacenar y experimentar con tecnologías extraterrestres recuperadas desde 1989. ¿Quién puede decir que no ha escuchado sobre un encubrimiento de ovnis? En 1989 hicimos un reportaje sobre Bob Lazar, ya que dijo que trabajó en un lugar llamado S4, ubicado al sur del lago Groom, junto al lecho seco del lago Papoose, y que una base llamada Área 51 se encontraba ahí. Dijo que dentro del complejo había 9 hangares, y dentro de cada uno había un platillo volador. Algunos de los detalles que reportó respecto a las naves alienígenas son que tienen capacidad para ser invisibles y también para viajes interestelares. Para hacerlo, manipulan la gravedad, alterando el espacio y el tiempo. Tan pronto se publicó la historia de Bob Lazar, la curiosidad de la gente se convirtió en un arma. Obligó a la gente a considerar la idea de que efectivamente no estamos solos y que con frecuencia nos visitan. Pero, ¿tenemos naves de otras civilizaciones? ¿Y qué queremos hacer con ellas? Antes de Bob Lazar, pocas personas habían escuchado sobre el Área 51. Después fue una sensación global. Las declaraciones de Bob Lazar provocaron una sensación global, pero los escépticos argumentaban que solo era un engaño para llamar la atención de los medios. La reacción de la comunidad científica fue muy dura, muy crítica, que no podía ser cierto. La reacción del ejército fue nula. No reconocerían que tenían tecnología extraterrestre para desarmar y averiguar cómo funcionaba. Cuando Bob Lazar hizo sus afirmaciones en 1989, fue visto como un teórico de la conspiración. Todo el tema de los ovnis era considerado como secundario,
ahora hay un panorama completamente diferente. Ha habido revelaciones sobre aviones de guerra estadounidenses persiguiendo ovnis, y tenemos grabaciones infrarrojas de algunas de esas interacciones. El 16 de diciembre de 2017, el periódico The New York Times publicó un artículo que revelaba la existencia de un proyecto militar ultra secreto conocido como ATIP, el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. El propósito del programa era identificar e investigar ovnis. ¡Santos cielos! Luego del artículo del The New York Times, ¡están volando contra el viento! Se divulgaron videos anteriormente confidenciales estudiados por el programa ATIP. ¡Y los tengo! Muchos investigadores creen que esos videos muestran encuentros entre aviones militares y naves espaciales extraterrestres. En los videos publicados por la Armada, el vehículo parece tener una estructura ligera y la forma de un caramelo muy grande. Y acelera, hace maniobras más rápido que cualquier nave conocida por cualquier hombre. Parecían ser naves antigravedad, parecían poder alterar el espacio y el tiempo, de la misma forma en que Bob Lazar lo describió hace más de 30 años. Ahora se ven las afirmaciones de Lazar con otra perspectiva. Es posible que lo que reveló el video de ATIP fue un verdadero encuentro cercano con una nave de otro mundo. Y podría ser evidencia que corrobore las afirmaciones de Bob Lazar sobre lo que presenció dentro del Área 51 hace más de 30 años. Si se llegara a poder recuperar una nave alienígena, significaría que se tiene la tecnología que les permitió viajar desde una estrella lejana hasta aquí. Por lo que lo primero que debe hacerse es recoger todos los artefactos y llevarlos a un lugar seguro. La tecnología extraterrestre no solo se trata de tomar nuestra aeronave y construir una más rápida. Es un salto cuántico. Es un nuevo paradigma. Es el cambio máximo. Quien obtenga la tecnología alienígena primero, ese gana. Si bien el ejército podría tener buenas razones para mantener en secreto lo que hay dentro del Área 51, en años recientes, el público ha exigido respuestas. En julio de 2019, menos de un mes después de la entrevista a Bob Lazar, en el podcast de Joe Rogan, el estudiante universitario Matty Roberts creó una publicación en Facebook llamada Irrumpir en el Área 51. No pueden detenernos a todos. Y se hizo viral. Matty Roberts, residente del sur de California, dijo que deberían irrumpir en el Área 51, ya que no podrían detenerlos a todos. Abrirían los hangares y verían los platillos voladores. Fue como una corriente de un sentimiento popular de que no nos decían la verdad sobre los ovnis. Un sentimiento casi antigubernamental. ¿Quiénes son ellos para ocultarnos estas verdades que cambiarían al mundo? Horas después de su publicación, el evento recibió miles de confirmaciones de asistencia. Tras varios días, tenía millones. Toda la idea de irrumpir en el Área 51 mostró que a la gente le sigue importando este asunto y siente que luego de décadas de secretismo llegó el momento de ponerlo bajo la lupa. Alarmados, los líderes militares estadounidenses emitieron un comunicado público advirtiendo que quien intentara ingresar al perímetro del Área 51 afrontaría consecuencias rápidas y contundentes. Al final, miles de personas se reunieron a las afueras de la base, pero no intentaron forzar su entrada. De no haber sido por la gran presencia policial y por la reputación del Área 51 de no permitir traspasos, podría haber sido algo muy distinto. El evento para entrar al Área 51 sugiere que la curiosidad sobre la base secreta nunca ha sido mayor. Pero apartando las publicaciones de Internet, ¿qué medidas de seguridad existen para proteger contra los intentos de traspasar sus puertas? Las respuestas son muy graves. El 28 de enero de 2019,
En un intento por irrumpir el Área 51, un hombre no identificado logró atravesar una entrada de seguridad hacia lo que creyó que eran las instalaciones de la base. Aunque se equivocó con respecto a la ubicación exacta, las consecuencias de sus acciones terminaron en un trágico final. Iba a conducir hacia el Área 51, pero en cambio se dirigió al Centro de Seguridad Nacional de Nevada, como se conoce en este momento. Es un complejo resguardado. Era una entrada a unos 80 kilómetros del Área 51. Avanzó unos 13 kilómetros dentro del área restringida. Bajó de su auto y tenía en la mano algo que parecía un arma. En ese momento murió por disparos. Y eso demuestra que se aplicará la sanción máxima a las personas que intenten irrumpir. Con el paso de los años, un secreto que se ha revelado sobre el Área 51 es que podría estar protegida por más anillos de seguridad que cualquier otra base militar de Estados Unidos. Hay dispositivos capaces de oler la piel humana. Pueden diferenciar entre un humano y un caballo salvaje. Hay sensores que parecen arbustos. Hay equipos satelitales por toda la base que pueden detectar cualquier movimiento. También vigilan con cámaras a control remoto en las colinas cerca del Área 51. Y al acercarse, se encuentran con cuerpos de seguridad. A pesar de los guardias armados, la vigilancia de última generación y los sensores ocultos de alta tecnología, curiosamente, y quizás como disuasión contra posibles intrusos, se realizan visitas guiadas durante todo el año para darle al público una muestra de la base, pero desde una distancia muy restringida. Hay visitas regulares al Área 51. Los llevan al límite de la base. Les permiten tomar fotos de las señales que indican que está autorizado el uso de fuerza letal. Si bien las señales de precaución en el perímetro del Área 51 siguen siendo atracciones turísticas, el ejército ha declarado en varias ocasiones que las advertencias son en serio. Y el gobierno ha utilizado las expropiaciones para apoderarse de terrenos adicionales del área circundante, para mantener aún más alejados a los curiosos. La primera expropiación fue en 1984 u 85. Se apoderaron de 36,000 hectáreas como zona de reserva. Luego descubrieron que habían dejado algunas islas a las que la gente podía subir y observar la base con binoculares. El gobierno no quería que el público viera lo que hacían, así que también tomaron esas tierras. En la actualidad, el punto de observación más cercano al Área 51 está a más de 30 kilómetros de la base. Y al gobierno no solo le preocupa mantener a los intrusos afuera, también cuentan con numerosos sistemas para evitar que los secretos se divulguen. El Área 51 es uno de los lugares más remotos y secretos en la faz de la Tierra. Procuran evitar que los empleados que ahí trabajan divulguen información. Investigan a las personas. Antes de contratar a alguien, pasa por evaluaciones rigurosas de seguridad para asegurar que no sea el tipo de persona que podría convertirse en informante. Si te pasas de la raya y hablas, irán por ti. Los empleados del Área 51 llegan en los llamados vuelos Janet. Son vuelos privados desde Las Vegas que llevan a los trabajadores del Área 51 a diario. Quienes vuelan al Área 51 deben dejar sus teléfonos y cualquier equipo electrónico en la terminal Janet. Si no están autorizados para ver ciertas zonas de la base, se bajan las ventanillas del avión para que no vean la base al aterrizar. El trabajo allí está muy compartimentado. Una persona no siempre sabe lo que hace otra que trabaja en un proyecto diferente. El nivel de secretismo sobre el Área 51 es tan alto que durante casi toda su existencia, el gobierno estadounidense negó que fuera real. Pero esto comenzó a cambiar a inicios de la década de los 90, cuando una mujer llamada Helen Frost
demandó al gobierno de Estados Unidos alegando que su esposo fallecido, Robert Frost, había sido expuesto a químicos peligrosos mientras trabajaba en construcción en el Área 51. Robert tenía la tarea de destruir todos los equipos y desechos peligrosos en una gran hoguera, lo cual Helen consideró que le provocó una enfermedad grave. Scott Amy, consejero general del proyecto de supervisión gubernamental, tomó su caso. Cuando hablé con Helen por teléfono la primera vez, me dijo que cuando su esposo llegaba a casa, tenía la piel herida y sangraba. También mencionó que tenía lesiones y descamación de la piel y problemas respiratorios. Helen creía que fue por la exposición a los gases tóxicos de esas hogueras, lo que afectó su hígado y otros órganos internos, lo que provocó sus problemas de piel y finalmente su muerte. Antes de morir, Robert Frost fue a la costa este para ver a un bioquímico de la Universidad Rutgers, quien le hizo algunas pruebas. Cuando tomó muestras de tejidos, encontró que tenía toxinas y compuestos que nunca él había visto en los seres humanos. Sorprendentemente, al pedirles identificar el compuesto desconocido al que Robert Frost había sido expuesto, los abogados del gobierno federal se negaron a desclasificar cualquier información sobre lo que se había quemado en la hoguera. El motivo fue que cualquier desecho peligroso que se revelara como usado en las instalaciones les permitiría a los adversarios descubrir qué se estaba probando o cuál aeronave se estaba probando. Así que negar su existencia era una forma de evitar que se hiciera pública cualquier información sobre el Área 51. Helen Frost apeló su caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, pero al final fue desestimado. Sin embargo, la demanda llamó la atención sobre la existencia del Área 51 y las actividades clandestinas realizadas allí. Lo irónico de la situación es que, en nombre del secreto y de ocultar todo sobre la base, el gobierno en esencia ayudó a exponerla y a convertirla en un centro de culto. Aunque el gobierno federal admitió la existencia del Área 51, el propósito del centro sigue rodeado de misterio. ¿Qué tipo de programas pueden ser tan vitales para los intereses estratégicos del país que deben mantenerse en secreto? Algunas pistas sobre su naturaleza podrían encontrarse al examinar fotos aéreas del Área 51, que han revelado cambios constantes y muy misteriosos en ella. El 14 de noviembre de 2020, en Rachel, Nevada, el investigador del Área 51, Georg Arnoux, abordó un pequeño avión privado junto a su amigo y piloto, Gabe Seifman. Durante el vuelo, el avión se acercó a 19 kilómetros de la base, más cerca que cualquier otro avión civil en la historia. Nos estamos acercando más. Claro que estaba un poco nervioso, así que buscábamos nuevos desarrollos en el Área 51, nuevos edificios o hangares que indicaran nuevos proyectos. Y en efecto encontramos varios desarrollos nuevos, nuevas construcciones en el Área 51. Luego del vuelo, los hombres publicaron en línea fotos de alta resolución del Área 51. Las imágenes provocaron un análisis riguroso y grandes especulaciones entre otros investigadores del Área 51. Las fotos revelaron que hay más hangares en la base de lo que se había pensado. Se construye un nuevo hangar en el Área 51 aproximadamente cada 2 años. Podemos saber mucho al ver imágenes satelitales. Si vemos un hangar, podemos mirar su tamaño, su ubicación en la base. Incluso si hay una calle central de rodaje hacia el hangar o si hay varias calles de rodaje. Todo nos dice algo sobre el proyecto. Y la ubicación del hangar es importante. Los proyectos más secretos siempre están en las afueras del Área 51. Entonces, parece que ha habido algunos cambios en el Área 51.
La misión cambia y evoluciona y, sobre todo, demuestra que sigue activa. Si bien la existencia del Área 51 se mantuvo en lo oculto por el tiempo que el gobierno federal pudo hacerlo, en años recientes, documentos desclasificados han revelado el propósito original de la base, lo que les da más certeza a muchos investigadores de que en la actualidad continúa el desarrollo de tecnología aeroespacial secreta ahí. En el 55, la CIA, la Fuerza Aérea y pilotos de Lockheed que construían el avión espía U-2 necesitaban un lugar para probarlo. Se hizo en Burbank, pero no puede probarse un avión secreto en un área poblada porque la gente lo verá y si se cae puede matar a personas. Así que buscaron un área remota en el desierto para probarlo y encontraron una pista cerca del lago Groom. Era un viejo centro de artillería aérea de la Segunda Guerra Mundial. La CIA le pidió a la Comisión de Energía Atómica que agregara ese lugar a sus propiedades inmobiliarias para mudar las pruebas del programa U-2. Y su ubicación en el mapa fue el Área 51. El avión espía U-2 fue solo el primero de muchas aeronaves avanzadas desarrolladas en el Área 51 en total secreto. El SR-71 Blackbird y el avión furtivo, el F-117, fueron probados en el Área 51. También se usó para hacer ingeniería inversa de aviones MiG soviéticos, los cuales eran muy avanzados y Estados Unidos quería aprender. Estados Unidos tiene una larga historia de pruebas de sus proyectos aeroespaciales más avanzados en el Área 51. Son el tipo de naves que cuando la gente las ve por primera vez, como no son de conocimiento público, las confunden con ovnis. Hasta los pilotos ven algunas de esas naves y afirman que se trata de un platillo volador. Es posible que la evidencia de naves misteriosas, como el video de ATIP, solo muestren grabaciones de naves militares estadounidenses que podrían haber sido diseñadas en el Área 51. O puede ser, como algunos creen, evidencia de que el ejército de Estados Unidos ha obtenido tecnología extraterrestre. Quienes se inclinan por lo último, ofrecen como posible prueba el incidente con ovnis más famoso de la historia estadounidense. En Roswell, Nuevo México, el 14 de junio de 1947, los operadores del radar de la base aérea del ejército en Roswell detectaron una nave no identificada acercándose. Momentos después, el objeto descendió rápidamente y se estrelló en el desierto, en las cercanías de un rancho ganadero. Había un ganadero llamado Mac Brazel que trabajaba para el rancho Foster. Estaba haciendo rondas a caballo y fue el primero en ver los restos. Estaban esparcidos por una gran área. Era inusual, se hallaron las famosas varas metálicas que no se doblaban y el metal que no se mellaba. Entonces el ejército recogió el material y lo llevó enseguida a la base. El oficial de prensa le anunció al mundo que la base aérea del ejército en Roswell había recuperado un platillo volador. El mismo ejército de Estados Unidos admitió que algo había caído, pero en 24 horas cambiaron su historia y dijeron que solo había sido un globo meteorológico, lo cual parecía muy poco probable, dado que la base aérea del ejército en Roswell era el hogar del único escuadrón con capacidad atómica del mundo. Eran la élite de la élite. Si había alguien con menos probabilidades de identificar mal un globo, eran ellos. La gente dice que esa historia fue solo un encubrimiento. Los rumores de un encubrimiento fueron impulsados cuando los residentes de Roswell afirmaron que no solo vieron restos de un platillo volador, sino también los cadáveres de 2 seres de apariencia extraterrestre que fueron retirados de la nave. Posteriormente, la Fuerza Aérea afirmó que los supuestos cuerpos eran, en realidad, maniquíes usados en pruebas de paracaídas. Sin embargo, algunos investigadores y periodistas creen que no se reveló la verdad. Hay muchos indicadores de que el material fue llevado a la base aérea Wright-Patterson. He escuchado de varias fuentes que luego fue llevado al Área 51, que se convirtió en la ubicación elegida para ese programa secreto, en particular, la ingeniería inversa de tecnología alienígena.
Sí, el ejército estadounidense recuperó una nave espacial extraterrestre y, sobre todo, pequeños entes biológicos humanoides extraterrestres tenían que ir a un lugar al que nadie pudiera acercarse, y ese lugar era el Área 51. Vos que crees que sabés mucho sobre whiskies, hacé clic y entra a The Chivas Experience. Las figuras o los cuerpos vistos vinculados a la llamada nave de Roswell en Nuevo México, ¿eran solo maniquíes? ¿O eran, como algunos creen, seres extraterrestres que hallaron muertos? Lo que ocurrió luego dio lugar a uno de los reportes más extraños relacionados con el Área 51. En el otoño de 1995, apareció una impactante película titulada Autopsia a un extraterrestre, que mostró lo que algunos consideran una disección real de un ser extraterrestre. La película, filmada en blanco y negro, mostraba un examen médico a una de las criaturas fallecidas que el ejército supuestamente recuperó del accidente de Roswell en 1947. El productor Ray Santilli afirmó haber recibido el material de un empleado anónimo del gobierno, quien grabó la autopsia que, al parecer, se realizó en el Área 51. De inmediato se generó una tempestad entre los investigadores de ovnis. Un grupo de personas decía que era real y muchos dijeron desde el comienzo que era algo falso. Como había tanta presión sobre Santilli y tanto escepticismo, hizo una confesión que cerró el asunto. Dijo que sí había recibido una película, pero que estaba muy deteriorada, así que no podía usarse debido a que tenía muchas partes destruidas, pero que reconstruyeron con precisión lo que habían visto. Y entonces todos dijeron sí, por supuesto. Pero hay investigadores de ovnis que sugieren que, aunque la película fue una falsificación reconocida, no significa que los alegatos y teorías sobre el Área 51 no estén basadas en hechos. Incluso, algunos sostienen que Ray Santilli podría haber realizado la película a petición del gobierno estadounidense como parte de un elaborado plan para generar escepticismo en el público. Me pregunto si no está ocurriendo algo más siniestro en todo esto, porque para mí, y he trabajado en el gobierno, tiene todas las señales de una clásica operación de desinformación. Es decir, suena tan ridículo que creo que cualquier persona seria diría que es muy raro, que es totalmente falsa. Me pareció absurda desde el inicio, me pareció falsa, la reporté como tal. Creo que ha sido muy desmentida. Queda claro que el gobierno usa herramientas de desinformación. El gobierno estadounidense conspiró para publicar la película de la autopsia alienígena como parte de una campaña de desinformación. Algunos investigadores de ovnis creen que la respuesta es sí, y afirman que esta película falsa de una autopsia alienígena en el Área 51 fue utilizada para encubrir la existencia de una verdadera. Mucho antes de la película de Santilli, había, en mi opinión, reportes creíbles circulando en el ejército filtrados a los investigadores sobre grabaciones de autopsias reales. Un anexo fascinante en toda la historia de la autopsia alienígena de Santilli fue una serie de correos electrónicos de 2001 que se filtró en 2019. Fue entre varios miembros de la organización de Robert Bigelow, el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, NITS. NITS fue una organización de investigación paranormal que incluía científicos acreditados y oficiales retirados del ejército, fundada por el multimillonario empresario aeroespacial Robert Bigelow. Uno de sus objetivos era analizar fenómenos extraños que podían relacionarse con vida extraterrestre. Según correos filtrados de miembros del equipo de NITS, una evidencia clave que la organización investigó fue la película Autopsia a un extraterrestre. La cadena de correos involucraba a varios científicos que trabajaban para Bigelow. Uno en particular era un experto en biología y en medicina, el doctor Christopher Keith Green.
Y la cadena fue muy controversial cuando se filtró, porque esta persona afirmaba que la película de Santilli era real. Los otros científicos le preguntaban que qué le sucedía porque todos creen que es falsa. ¿Por qué no era falsa? Y él respondió, a inicios de los años 80, el Pentágono le había mostrado algunas imágenes idénticas a ese alienígena de Santilli en el año 1995. Él dijo que las había visto unos 10 años antes. La información revelada de la cadena de correos del NITS conmocionó a la comunidad de investigadores de ovnis. Algunos creían que la información sugería que la película Autopsia a un extraterrestre sí mostraba parte de lo que ocurre en el Área 51. Otros argumentan que los correos filtrados eran resultado de otra campaña de desinformación del gobierno. Una teoría que ahora es respaldada por el mismo Kid Green. Bueno, lo entrevisté y más adelante él declaró que ya no creía que la película fuera algo real y consideraba que había sido sujeto a desinformación y también creía que las imágenes fueron un engaño. Algo malo está ocurriendo. Debemos reconocer que ha habido intentos de desinformación por parte de la comunidad de inteligencia en torno a la investigación de ovnis. Ellos publican desinformación. Supongo que la desinformación es su mejor arma, tal vez. Mienten sobre lo que sucede en el Área 51. Forma parte del trabajo. Dado que el Área 51 es un complejo ultrasecreto, las tácticas de desinformación son herramientas poderosas y tal vez necesarias para proteger secretos. Pero ¿cómo el gobierno mantiene el secretismo ante las cada vez más sofisticadas tecnologías de vigilancia? Las respuestas podrían estar en lo profundo del desierto de Nevada. El 21 de febrero de 2020, el canal de YouTube Finding UFOs publicó una serie de fotos satelitales de las montañas que rodean el Área 51. Según los investigadores de ovnis, las intrigantes imágenes revelan una entrada oculta no solo hacia el Área 51, sino también hacia una vasta red de túneles secretos. Algo sobre el Área 51 como la base secreta más famosa del mundo es que es famosa. La pregunta es, ¿en verdad pueden desarrollar alguna actividad tan secreta en ese lugar? Porque durante los últimos 30 años el mundo ha sabido sobre ella. Creo que la respuesta es sí, por supuesto. Necesitan del secretismo, la seguridad lejos de la mirada entrometida de los satélites. Usualmente, solo las instalaciones subterráneas pueden lograrlo. Y creo que hay buenas razones para creer que podría tener varios niveles subterráneos. Muchas filtraciones en los años 90 y 2000 lo corroboran. Desde luego, una de las razones para tener instalaciones subterráneas es para ocultar cosas. Para asegurar que, si un avión espía a gran altitud o un satélite pasa sobre ellas, no pueda observarlas. Por ello, lo mejor es tenerlas bajo tierra. Muchas de las personas con quienes he hablado a través de los años me han expresado que hay una serie particular y muy compleja de túneles y niveles en el Área 51. Y todo simplemente por lo expuestos que están en el nivel superior. Así que si quieren probar algo nuevo, pueden sacarlo de la Tierra a la superficie cuando saben que no hay satélites cerca y así volarlo. Documentos del gobierno desclasificados por la Ley de Libertad de Información en agosto de 2013 muestran que sí ha habido una vasta construcción de túneles y operaciones subterráneas en el Área 51. Sabemos de la existencia de un sistema de túneles de unos 300 metros de largo diseñado para el llamado Proyecto Nerva. Fue un intento en los años 50 y 60 de desarrollar energía nuclear para grandes misiles con fines espaciales. Tenían importantes instalaciones subterráneas diseñadas para investigación y también desarrollo, computadoras y todos los equipos electrónicos que requerían. Fue cancelado en 1973
Pero podemos decir que esas instalaciones subterráneas desarrolladas en los años 50 y 60 tenían que ser reutilizadas, ya que son muy valiosas. También sabemos que la administración de Reagan fue la que asignó $8,000 millones en los años 80 para la construcción de instalaciones subterráneas. Y tienen complejos enormes. Hay uno llamado U1A, en el que bajas 335 metros a través de roca sólida. Hay un elevador que va hasta allá. Yo estuve ahí, y en el fondo hay una base, un complejo. Tienen un laboratorio y perforadoras de túneles que estaban rompiendo rocas en muchas direcciones diferentes para expandir el laboratorio. Pero, ¿cómo pudo el gobierno federal construir instalaciones bajo tierra tan extensas y complejas en el Área 51 sin que el público o la prensa detectaran la actividad? Los investigadores sugieren que se debe a la infraestructura ultrasecreta que se ha creado, incluyendo un sistema ferroviario subterráneo. Con cientos de kilómetros de túneles, se preguntan a dónde va toda la roca y tierra. He podido confirmar que hay túneles con un sistema ferroviario propio. Yo he viajado por esa vía interna. Los registros de la Comisión de Energía Atómica muestran que el Departamento de Energía construyó al menos un sistema ferroviario subterráneo para transportar maquinaria pesada por el Área 51. Debe haber más que eso. No sabemos aún todos los detalles de esta situación. Sigue siendo un área aislada. Hay rumores de un sistema de trenes subterráneos que va desde el Área 51 hasta la base de la Fuerza Aérea Edwards, en California. La base Edwards es una base sumamente importante para probar equipos y para aeronaves avanzadas. Es una parte fascinante de la historia que muchos desconocen, la verdad. Pero justo después de la Segunda Guerra Mundial, el ejército evaluó varios lugares para construir instalaciones seguras a gran profundidad. Y luego pensaron que debían conectar unas con otras, así que necesitaban un sistema de túneles. Cada vez que puedo, con cada excusa que tengo para ir, voy y logro ver fragmentos de lo que hacen, pero la verdad sospecho que hay verdaderos secretos que desconozco. Mientras los rumores sobre esta misteriosa base en el desierto siguen avivando la curiosidad y la sospecha, algunos informantes sugieren que lo que está ocurriendo ahí va mucho más allá de todo lo que se ha reportado sobre el Área 51. El 23 de noviembre de 2017, en un discurso frente a miembros de la Guardia Costera estadounidense, el presidente Donald J. Trump afirmó que el caza F-35 Lightning II, actualmente desarrollado por la Fuerza Aérea, es invisible. El enemigo no puede verlo. Así esté junto a él, no puede verlo. Y no solo es invisible en cuanto a que no aparece en los radares, sino que en realidad es invisible a simple vista. Los físicos han calculado qué se requiere para hacer un bombardero completamente invisible a la luz normal. Se necesita de metamaterial, algo con la capacidad para manipular átomos individuales. Si se puede hacer una sustancia con metamateriales, la luz envolverá el objeto y se volverá a formar en el otro extremo. Si vieras el objeto, desaparecería. Piensa en una roca, en una corriente de agua. Si estuvieras aguas abajo de la roca y miraras hacia arriba, no verías la roca, porque el agua la envuelve y se vuelve a formar en el otro extremo. ¿El ejército podría estar desarrollando una nave invisible? De ser cierto, ¿de dónde provino la tecnología? Algunos investigadores de ovnis sugieren que el F-35 podría utilizar materiales que fueron creados en el Área 51. Al practicar la ingeniería inversa de una nave espacial extraterrestre, como Bob Lazar afirmó que estaba ocurriendo hace más de 30 años.
Ocurren muchas cosas extraordinarias en el Área 51. Muchas cosas terrestres y extraordinarias. Todo esto a pedido del ejército, sí. Lo que queremos saber es si el gobierno tiene equipos de otra civilización avanzada. Una civilización extraterrestre. ¿Y si hemos tratado de explotar esa tecnología a través de la tecnología inversa? Esa es la pregunta. Es lo que la gente quiere saber. Las cosas han cambiado un poco desde 1989 cuando Bob Lazar se pronunció. Parecía ciencia ficción. Parecía ingeniería inversa en naves extraterrestres, ovnis que eran invisibles y capaces de producir ondas gravitatorias que les permitían viajar a través de las estrellas. Pero con algo como el caza F-35 puede decirse que si en realidad hay tecnología extraterrestre, es algo que la gente tiene derecho a saber. Sigue siendo tan vital para la seguridad nacional como siempre lo ha sido. Y aunque ahora el mundo la conoce, existen maneras de mantener las cosas en secreto o de enturbiar el asunto. Siempre comparo el Área 51 con un espejo mágico. La gente lo mira y lo que ve es un reflejo de sus propias expectativas. Eso es lo interesante. Nadie externo puede comprobarlo o desmentirlo. ¿Y si no solo hay alienígenas? ¿Y si acaso hay algo, un secreto demasiado terrible para contarlo? Tal vez esa es la razón del secretismo. ¿Cómo debemos ver a este lugar misterioso, conocido como el Área 51? ¿Con sospechas? ¿Con miedo? ¿O debemos asumir que lo que ocurre ahí dentro se hace por el bien de todos y que el secretismo que la rodea es necesario por nuestra seguridad? No hay dudas de que los investigadores seguirán tratando de revelar toda la historia. Por ahora, quizás esta respuesta seguirá oculta, como muchas tantas, aún no reveladas.